Dios no es egoísta ni exclusivista. Cuando Dios ayuda, cuando Él da una ayuda, no ayuda para su propio beneficio. ¿Ya? Cuando Dios salva, no salva a unos pocos. Cuando Dios bendice, no solo está dedicado a bendecir a uno solo, sino a muchos. Gracias a Dios que Dios no solo está dedicado a ti y nadie más. Gracias a Dios que Dios no solo está dedicado a ti y a nadie más. ¿Tú entendiste eso? Es muy importante que entiendas eso. ¿Dios te ama? Sí. ¿Vive para ti? No. Dios no vive para ti. Dios vive. Él es. ¿Te ama? Sí. Wow, qué cosas voy a decir en esta mañana. ¿Está dedicado a ti? No. ¿Es tu Padre Celestial? Sí. No eres el ombligo de Dios. Te ama. Es tu Padre. Escucha tus oraciones. Responde a tus oraciones. Pero yo le doy gracias que no solo está dedicado a ti, porque entonces ¿qué haríamos los demás? A veces, iglesia, a veces, hermano y hermana, vives como si solo Dios estuviera dedicado a ti. Si Dios te salvara solo a ti, ¿qué haríamos los demás? A veces la iglesia vive como si Dios nos hubiera salvado solo a nosotros. ¿Sabes a qué está dedicado Dios? ¿Sabes a qué está dedicado Dios? Realmente, la misión de Dios, ¿sabes cuál es? La misión de Dios es salvar. Si ya te estás sintiendo mal por lo que estás escuchando, porque estás diciendo, y yo, te conviene escuchar lo que te voy a predicar. A ti. La misión de Dios es salvar. Y gracias a Dios que no solo te salva a ti, que me salva a mí también. Jesús es nuestro modelo de vida a imitar. Jesús enseñó a sus discípulos, que por cierto querían pedir fuego del cielo para una gente que no habían recibido a Jesús en su ciudad. ¿Qué querían los discípulos? Mandar fuego del cielo porque no habían recibido a Jesús. O sea, ellos tenían la doctrina del solomillo. ¿Sabes cuál es la doctrina del solomillo? Solo, mí y yo. La doctrina del solomillo tenían ellos. Y Jesús le dice, eso se encuentra en el Evangelio de Lucas, que Él no había venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y aquel también, dilo conmigo, también, pero dilo conmigo. Un poquito de por favor, un poquito de ánimo. Y aquel también. Pastor, que es un sinvergüenza. No, ahí te voy a decir, igual que tú. Eras. Dame tiempo. Y ahora ya no lo eres. Que levanten la mano los que eran, pero ya no lo son. ¿No eres capaz de levantar la mano? Ahora oro por ti, no te preocupes. Vamos a reprender algún espíritu inmundo que todavía te queda, que para eso estamos aquí. Sí, para eso estamos aquí. ¿Verdad? También les dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les estaba enseñando? Que Jesús les estaba diciendo, yo no vivo para mí mismo. Yo no vivo para mí mismo. Y a nosotros se nos pide que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesús, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8.
Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice que haya en nosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro ejemplo. A eso estamos llamados, a ser como Jesús. Por eso es tiempo que la iglesia deje ya el egoísmo, los personalismos, la egolatría y demos el gran salto de vivir para el Señor. Ese es el título de esta predicación, da el gran salto. ¿Qué salto, pastor? El salto de estar en esta situación de vivir exclusivamente para ti, creyendo que Dios está dedicado exclusivamente a ti y Él vive para ti, y dar el gran salto de vivir para el Señor. ¡Wow! ¡Qué triste! Bueno, Señor, o sigue abriendo los oídos y los corazones, ayúdame a predicar mejor, pero haz algo. No, sé que estáis ahí rumiando lo que os estoy sembrando, ¿verdad? No es fácil tomar decisiones, no es fácil dar este salto, pero es lo que yo creo que todo creyente tiene que hacer. Si no nos podríamos llamar cristianos. ¿Por qué te llamas cristiano? ¿Qué significa esa palabra? Cristiano significa pequeño Cristo. O sea, aquel que se parece a Cristo. Si tú te llamas cristiano, te tiene que parecer a Él. Y yo muchos veo que se siguen pareciendo mucho a su padre y a su madre. A ver tú ahora qué significa ese amén. Que te sigues pareciendo mucho a tu padre y a tu madre y va a haber luego que orar, como estoy diciendo, o que te vas pareciendo cada vez más a Cristo. Amén lo último, amén. Eso, explíquenmelo porque estoy hoy muy susceptible. Tengo hoy la piel muy fina. Sí, se nos pide que seamos como Él. Se nos pide que seamos cristianos. Por eso tenemos que dar el gran salto para vivir para el Señor, como nos dice Romanos capítulo 14. Quiero leerlo, búscalo ahí en tu Biblia. Romanos capítulo 14 y versículo del 7 al 9. Son unas palabras del apóstol Pablo profundísimas. Carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14 y versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ninguno de nosotros vive para sí. Apóstol Pablo, estás loco. Claro que tengo que vivir para mí. ¿Para quién quiere que vivas? Claro que tienes una vida que vivir para ti. Claro que tienes un cuidado que darte. Claro que Dios te ha dado una vida y la tienes que vivir. Si Dios te ha dado una vida, primeramente es para vivirla. Eso es indudable. Pero Pablo se está refiriendo a otra cosa. Pablo lo que está diciendo es, no la vivas exclusivamente para ti. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, como he dicho otras veces, Jesucristo no puede dejar de ser quien es. ¿Sabe quién es Jesús? El Señor. Él vive para salvarte, pero Él vive también para señorearte. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que de vez en cuando tienes que decirle, Jesús, ¿qué me estás mandando? Muchos nos hemos quedado solos en la parte en donde hacemos a Jesús nuestro Salvador. Y eso hay que hacerlo. Pero nunca damos el salto a la parte donde también le decimos, sea ahora también mi Señor. Ese es el gran salto que estoy pidiendo a esta congregación que dé, juntamente conmigo, yo también. No solo sea Jesucristo nuestro Salvador,
sino sea Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor manda. ¿O no? Mira, tu jefe en el trabajo manda. Y manda que se haga lo que él entiende en su empresa que hay que hacer. Y no sé si a la 1, a la 2, a la 3, que no le obedezca y haga lo que él manda, pues a la calle. Porque él es el jefe y está para mandar. ¿Qué trabajito nos cuesta esto, entenderlo en el ámbito de lo espiritual? Jesús es el Señor. Y estaría bien que de vez en cuando, yo diría que más de cuando en vez, pero bueno, vamos a empezar por de vez en cuando, vamos a ir poquito a poquito, le dijéramos qué es lo que tú quieres que yo haga para ti. Plantéate esto. ¿Por qué? No solo te preguntes qué puede hacer Dios por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por Dios. No solo te preguntes qué puede hacer esta iglesia por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por esta congregación. Esto te lo digo yo y parece que no tiene valor. Si lo hubiera dicho algún presidente de los Estados Unidos, todavía lo estaríamos recordando. Resulta que lo dijo un presidente de los Estados Unidos. Lo dijo este presidente, creo que fue Kennedy. Dijo, no te preguntes más qué puede hacer tu nación por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu nación, por tu país. Y yo también te traslado esa pregunta a ti. Quizás es hora de que dejes de preguntarte qué me puede dar a mí esta iglesia y dar el gran salto a vivir una vida en donde tú digas, ¿qué puedo hacer yo por mi Señor? Dios está desarrollando su plan contigo, sin lugar a dudas. Pero cuando Dios desarrolla su plan de vida abundante para contigo, lo hace mirándote dentro de la obra que Él está haciendo. Muchos pensamos que Dios tiene un plan con nosotros y es tan personal el plan que tiene con nosotros que no tiene nada que ver ni con la congregación ni con su misión. Y estamos equivocados. Dios ciertamente tiene un plan de vida abundante contigo, pero cuando desarrolla ese plan contigo, lo está haciendo dentro de la misión de salvación y dentro de la edificación de su iglesia. O sea, el plan de vida abundante que tiene contigo es dentro de su misión, que es salvar a la gente, y dentro de la edificación de la iglesia. Fuera de ese contexto, yo dudo de que tenga un plan de vida abundante contigo. Así que cada vez que le digas, Señor, yo quiero caminar en esa vida abundante, Él probablemente te diga, y yo estoy esperando que tú entiendas que esto tiene algo que ver con la salvación y esto tiene algo que ver con la edificación de la iglesia. Y en el momento en que te zambullas en esas verdades, tú vas a vivir la vida abundante que Él tiene para ti. Dios no nos ve como individuos aislados, sino nos ve como parte de la familia de Dios, que tenemos que ayudarnos unos a otros. Eso es un punto. 2, nos ve como miembros del cuerpo de Cristo con una determinada función para edificarnos unos a otros y nos ve como un testimonio. Ninguno es igual al otro, por lo tanto Él nos ve como un testimonio necesario para llevar luz a este mundo que necesita ser salvado. Entonces, cuando tú le estás pidiendo vivir esa vida abundante, Él te dice, de acuerdo, pero yo voy a desarrollar esa vida abundante en ti, siempre y cuando tú entiendas que formas parte de una familia a la que tienes que ayudar, formas parte de una iglesia a la que tú tienes que edificar con tu talento y formas parte de mi misión con un testimonio que tiene que llegar a una determinada gente. Evidentemente, yo no soy militar. Es más probable, si tú lo eres, que tú te encuentres con un coronel que yo me encuentre con un coronel. Por lo tanto, en ti hay ya un testimonio para hacer luz a una gente a la que yo no le voy a llegar. ¿Cuántos están entendiendo esto?
Entonces, si tú quieres vida abundante, tú tienes que entender que tienes un testimonio que tienes que dar a ciertas personas. Evidentemente, yo no soy músico. Por lo tanto, yo no tengo ese talento para ayudar a la edificación de esta congregación. Pero si tú tienes el talento de la música y quieres vida abundante, Dios va a desarrollar su plan de vida abundante contigo, siempre y cuando tú uses ese talento para edificar a su iglesia. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es que esa es la vida abundante. La vida abundante no es posible separados de Cristo. Pero escucha bien lo que te voy a decir. No solo separados de Cristo de forma personal, porque muchos me dicen, sí, yo sigo creyendo, pero yo no voy a la iglesia. Ah, cuidado. Cuidado, porque la vida abundante no está ahí. Eso de que tú sigues unido a Cristo y no sigues unido a la iglesia es una mentira. Porque Él dijo que Él era la vid verdadera, el Padre el labrador y tú eres el pámpano unido a una vid que no es un solo pámpano, te lo dije al principio. A ver si vas a creerte tú que eres la última Coca-Cola del desierto a estas alturas. Tú no eres el único pámpano de la vid. Entonces, la vida abundante no es posible separado de Él, pero no es posible separado de Él no de forma individual. No es posible separado de Él, separados de la vid verdadera. Separados del cuerpo, separados de la iglesia. La vida abundante, y ahora quiero que recuerdes esa parábola del hijo pródigo, la vida abundante estaba con el Padre, en la casa del Padre y en los oficios del Padre. Cuando el hijo se separa del Padre, de la casa del Padre y del oficio del Padre, ¿qué le ocurrió al hijo? Que vivió en la ruina. Yo creo que hay cristianos que están viviendo en la ruina porque no quieren entender que la vida abundante está con el Padre, en la casa del Padre y en los negocios del Padre. Por eso, yo te invito a dar el gran salto como hijo de Dios y tomar la decisión de vivir tu nueva vida como hijo de Dios comprometido con la familia de Dios. ¿Qué se le dice a un hijo que no quiere nada que ver, no quiere tener nada que ver con la familia? Este niño es un descastado, ¿verdad? Le decimos nosotros. ¿Y por qué le dices eso? ¿Qué pasa? ¿Que tiene que vivir en la familia? ¿Qué pasa? ¿Te he puesto entre la espada y la pared? Miren, hermano, sí, yo no digo que viva al lado mía, no, que vivan y que vivan solos y que... Pero siguen teniendo un padre y una madre, ¿no? Están aquí. Mira, yo siempre digo lo mismo. El niño puede tener 40 años, pero va a ser mi niño. O no vas a ver tú a tu madre y te dice, mi niño, y mi niño es el niño. El niño. Entonces yo quiero que tú des el gran salto para vivir tu fe salvadora, para vivir tu cristianismo comprometido con tu familia. Comprometido con tu familia. Porque no puede ser de otra manera desde la perspectiva de Dios. Desde la tuya pueden ser de tantas maneras. Tenemos tantas excusas para adornarlo todo. Tenemos tantas excusas para adornarlo todo, pero desde su perspectiva nada más que hay una. Somos familia de Dios, dice Efesios. Lo que ocurre es que se nos ha enseñado tanto, y con razón, que somos hijos de Dios, que parece que somos exclusivos, hijos únicos. Normalmente, ¿sabes lo que suele? No generalizo. Normalmente, ¿sabes lo que suele ocurrir con los niños únicos? Sí, lo sabes, claro que sí. Son unos mimados, son unos caprichosos, porque se creen que son los únicos. Dios no tiene un hijo único, hijos únicos, perdón. Sí que tiene un unigénito. Dios tiene una familia. Y hay que dar el gran salto de decir, yo voy a vivir comprometido con mi familia. Así que esto es lo primero que te quería decir, que Dios está desarrollando su plan contigo, pero que lo está desarrollando
dentro de la familia. ¿Sí? Otra cosa que quiero decirte, Dios está edificándote, te está construyendo. Pero lo hace no exclusivamente de forma personal, sino en el marco de la edificación de la iglesia. Ahora, ¿Dios te está construyendo a ti? Sí. ¿Dios está edificando tu vida como creyente? Sí. Pero déjame decirte algo. Los talentos, el poder, la bendición que está derramando en ti no son exclusivamente para ti. Es más, yo quiero que tú reflexiones en esto. Ese talento que tú tienes, si urgentemente no lo pones a disposición del Señor, yo dudo que permanezca por más tiempo contigo. ¿Sí? Yo quiero que tú escuches bien. El talento, el poder que Dios ha derramado sobre tu vida y las bendiciones son también para el beneficio de la iglesia, para completarla. Dios está completando su iglesia. ¿Y cómo la completa? Añadiendo cada vez más talentos. Tú eres un talento. ¿Y qué vas a hacer con ese talento? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas de la iglesia, y por eso no es más edificada y no tiene mayor alcance sobre este mundo, yo creo que uno de los mayores problemas de la iglesia es que nuestros talentos, ¿sabéis quién los está disfrutando? El mundo. Tu talento para la administración, tu talento para la informática, tu talento para el arte, tu talento para la música, por un poquito de dinero que te están dando lo está disfrutando el mundo. Y ya va siendo hora de que tú, además de ganar dinero, porque estás también para eso, y cuando no llega, puedes pedirle al Padre que te dé el pan de cada día, ya va siendo hora de que ese talento lo pongas para el disfrute y la edificación de la iglesia. Porque tu talento se lo está comiendo el mundo. Lo está disfrutando alguien por un simple sueldo, dinero. Y eso está bien. Pero sería maravilloso que ese talento también tú dijeras, Señor, ¿cómo puedo hacer que este talento comience a funcionar para ti? Y esa capacidad que tú tienes para el diseño. Esas habilidades que tienes en tus manos para hacer algo. Esa gracia que Dios te ha dado para hablar. Ahí va, ahí va. Esa capacidad que Dios te ha dado para generar riquezas. Esa capacidad que Dios te ha dado para generar riquezas. Todo eso lo pongas también a disposición del Señor. Porque Dios está edificando tu vida y la edificas con eso, con talento, con poder y con bendición. Los medios de Dios para edificar a su iglesia siempre están enmarcados en el cuerpo de Cristo. ¿Quiere que Dios te edifique? Pues con lo que te des, quédate dentro y úsalo también para adentro. Yo me pregunto a alguien que se dedica al mundo de la limpieza. Si tú estás dedicado al mundo de la limpieza y estás trabajando para una empresa de la limpieza, yo supongo que tú, ante algo que tienes que limpiar, no puedes llegar y hacer así. Terminé la jornada de hoy. Porque si un día un encargado en condiciones, que me da la impresión de que cada vez quedan menos, y llegue y haga así, tú ya no limpias más en esa empresa. Si yo me pregunto, ¿y entonces por qué hacemos así en la iglesia? Cuando resulta que en esa silla te sientas tú y en esa tapadera de aseo te sientas tú. ¿Cuántos están entendiendo? No tengo pelos en la lengua, porque es pura vida. En esa silla te sientas tú y en esa tapadera de váter te sientas tú. Así que la próxima vez, ese talento de hacer las cosas bien, de buscar el mejor producto para limpiar, para quedar bien en tu empresa y que no te echen y seguir ganando ese sueldo,
ponlo también a funcionar en la iglesia. No digo que lo hagas mal allí. ¿He dicho yo eso? He dicho que lo hagas bien y que ganes tu sueldo, pero que también lo hagas bien aquí. Aquí. Hermanos, es así. Dios te edifica en el marco de la edificación de su iglesia. Cuando recibes un consuelo, no solo es para consolarte a ti, es para que luego vayas y consueles a otros. ¿Está eso en la Biblia? Cuando recibes una palabra, y esto es importante que lo escuchemos, cuando recibes una palabra en el culto, esa palabra no solo es de aplicación personal, sino que esa palabra, escucha bien esto, va a tener fiel y completo cumplimiento cuando tú lo apliques en la vida dentro del cuerpo y del reino. Muchos reciben palabras en este culto y todavía están esperando que muchas palabras se cumplan en él porque solo la están aplicando personalmente. Esta palabra me la dio Dios para mí. Esta palabra me la dio Dios para mí. Sí, te la dio para ti personalmente, pero esa palabra, escucha bien esto, va a tener fiel y completo cumplimiento cuando tú también te atrevas a aplicarla en la iglesia. Es que Dios me ha dado una palabra de levantar una empresa. ¿Por qué yo todavía no tengo una empresa? Porque entendiste que esa palabra era personalmente para ti, para enriquecerte a ti. Y Dios dice, sí, hijo mío, para enriquecerte a ti y enriquecer a mi congregación y, por ejemplo, sostener misiones. Y tú dices, entonces no. Y entonces te dice Dios, pues no hay empresa. Entonces, ¿por qué tengo trabajo? Pues como lo tiene todo el mundo, porque te capacitas, tienes una fuerza, sea un currículum y te aceptas, punto. Pero no puedes decir, es que esto me lo ha dado Dios. Es que muchos hermanos me dicen, pastor, esta empresa me la ha dado Dios. Yo digo, bueno, ¿te la ha dado Dios? ¿O la has iniciado tú, no? Dios ha dado capacidad a los hombres, ¿no? De pensar, de aprender, de asociarse, de administrar recursos y montar una empresa y le funciona, ¿no? ¿Están funcionando empresas en el mundo? Y la mar de bien. Eso de que te la ha dado a ti, yo siempre te hago una misma pregunta. Digo, los domingos estás tú aquí para darle la alabanza a Dios. ¿Y tu diezmo? ¿El personal? ¿Y el diezmo de la empresa? ¿Y contratando hermanos que están pasando necesidad? No, es que, pues entonces yo no veo que esa empresa sea de Dios. Es tuya. Si es tuya, perfecto, yo no tengo problema. ¿Verdad? Tú tienes derecho a tener lo que tú quieras. Pero no le pongas la etiquetita, esto viene de Dios porque la verdadera edificación viene dentro del marco del cuerpo de Cristo, de la edificación de la iglesia y de la misión de Dios. Y cuando Dios te da una palabra, esa palabra que te ha dado a ti va a tener el fiel y el completo cumplimiento cuando tú la apliques dentro del cuerpo y del reino. Así que, ¿cuántos tienen aquí palabra dada por Dios? Pues si todavía no se cumplió, plantéate si la estás aplicando también para beneficio de la iglesia y para que otros se salven. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas palabras van a tener cumplimiento cuando tú des ese gran salto. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. Más allá de los detalles personales como con quién me casaré o dónde voy a trabajar. Porque cuando limitamos nuestra nueva vida y nuestra relación con Dios a esos asuntos tan personales, estamos frenando el crecimiento espiritual de nuestras vidas. ¿Sabes por qué quizás tu vida espiritual está frenada en el crecimiento? Porque limitas tu relación con Dios a todo lo tuyo personal, pero nada más. Y evidentemente eres salvo, eres hijo de Dios, yo ahí no me meto. Pero no creces, no maduras, porque tu relación con Dios es solo y exclusivamente en el ámbito de lo personal. Estás limitándote, pero te estás limitando tú, no te estás limitando a nadie. Luego los creyentes, que sabemos decir muy bien las cosas, decimos, es que aquí no me permiten servir. Qué gracia me hace esa frase, por lo menos conmigo, yo no sé con los demás, pero por lo menos conmigo qué gracia me hace eso de que es que aquí no se me permiten servir. No, hermano, es que las palabras que recibes, las bendiciones que recibes, los talentos que ha puesto en Dios en tu vida, el poder que Dios ha derramado en tu vida, siempre lo enmarcas en el contexto de lo personal. Nunca das nada.
Recuerda eso. Da el gran salto en tu crecimiento espiritual y pon lo recibido al servicio del cuerpo de Cristo y de la misión de Dios. Así que ya vamos por 2 saltos. El primero, como hijo de Dios, comprométete con la familia de Dios. El segundo, como hijo de Dios, comprométete con tu talento al servicio del Señor y de la misión de Dios. Y ahora 3, primero te he dicho, Dios está desarrollando un plan de vida abundante contigo, Dios te está edificando y también te tengo que decir que Dios te está ayudando. Porque muchos estarían diciendo a estas alturas, ¿entonces Dios a mí no me ayuda? Sí, Dios te está ayudando. Dios, nuestro Padre Celestial, responde a nuestras necesidades. ¿Cuántos saben eso? Dios responde a nuestras necesidades. Pero cuando oramos a nuestro Padre Celestial, muchas de nuestras oraciones son contestadas cuando la petición tiene un alcance que va más allá de nuestro ámbito personal y se extiende a la familia de Dios y a su reino. Así lo dice Juan 14. Juan 13, 14 dice, pedid en mi nombre y para la gloria del Padre todo lo que queráis y os será hecho. Es lo que dice Juan 14, versículos 13 y 14. Recibimos respuesta a nuestras oraciones cuando pedimos en su nombre. Es decir, cuando la petición tiene que ver con la obra de Jesús y para que el Padre se lleve la gloria. El consuelo que a veces le pedimos, lo recibes, pero Dios está esperando que tú también con ese consuelo consueles a otros. La provisión que has recibido es para suplir tu necesidad, pero Dios está esperando que colabores económicamente para suplir también a otros. Por eso, cuando ores, ora para ser ayudado por tu Padre Celestial, pero ora con la intención de que una vez que recibes ayuda, te dispones para luego ayudar. Porque esas son las oraciones que de seguro van a tener respuesta. ¿Quieres, de verdad, quieres tener la experiencia de que Dios responda a una oración tuya? ¿Quiere poder decir, yo digo que Dios respondió a mi oración? Lo crean o no lo crean, esta es la realidad. Si quieres tener esa experiencia, pídele, pero con la intención en tu corazón de que lo recibido no solo sea para ti, sino para ayudar a otros, a ver lo que se tarda Dios en responder. Pídele. Pídele, pero con la intención del corazón de usar lo recibido para ayudar a otros. Pídele. Yo no pido nada para mí. Pero qué interesante si Dios te dé un restaurante que de vez en cuando invita a algún hermano a un café. 1,20 es lo que vale un café, ¿verdad? Hoy voy a bendecir. Hoy he tenido un buen día de ventas. Hoy pensaba que me iban a entrar 100 durante todo el día y me han entrado 200. Señor, gracias. Y ve pasar por allí el hermano. Mano, Dios te bendiga. No, mano, ven. Ven, Dios te ha puesto en el camino. Tú eres el agraciado. Hoy he tenido un buen día. Ven, ¿qué quieres cenar? ¿Sería bonito eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ora para ser ayudado por tu Padre Celestial, pero con la intención en el corazón de usar esa ayuda para bendecir a otros. Demos el gran salto en la oración y en pedir ayuda a Dios. Oremos por el pan diario, oremos por el perdón de nuestros pecados, pero oremos también porque venga su reino y se haga su voluntad. Hermanos, ¿cuánto oran pidiéndole a Dios que no le falte el trabajo? ¿Cuánto oran pidiéndole perdón por sus pecados? ¿Cuánto oran a Dios pidiéndole que sane a sus familiares que están con dolencias y enfermedades? Pero ¿cuánto se nos olvida orar en esa misma oración diciéndole, venga a tu reino? O sea, que muchos se salven. Pues ese es el gran salto que yo te estoy pidiendo dar también, no solo como hijo de Dios comprometido con la familia de Dios, no solo como siervo de Dios edificando el reino de Dios, sino en tus oraciones. Da el gran salto. Pide provisión, pero pide por el reino de Dios que muchos se salven. Da el gran salto de vivir para el Señor. Iglesia.